Bueno muchachos, vamos a continuar acá con el concepto de trabajo. El trabajo lo vamos a representar letra W, ¿sí? Y lo vamos a asociar también con el concepto de energía. Desde el punto de vista de la filosofía, el concepto de trabajo es bastante complicado, pero no vamos a hacer filosofía en este momento. Está asociado al producto escalar entre dos vectores, porque la manera de calcular el trabajo va a ser el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Lo que nosotros teníamos primero como el vector A punto, el vector B, pues acá aplica de manera idéntica, simplemente que nuestro vector A va a ser fuerza y nuestro vector B va a ser el desplazamiento. Podrías calcular desplazamiento punto F, al fin y al cabo el producto A punto B es igual al producto B punto A, es conmutativo, ¿sí? Entonces para nosotros trabajar el concepto de fuerza, pues punto de desplazamiento no va a ser nada diferente a lo que ya habíamos escrito. Ese delta de R, recordemos que es posición final menos posición inicial. El concepto de desplazamiento que se trabajó bastante en cinemática. Es común que a veces no aparezca una de las dos R's. ¿Y por qué? Porque si tenemos por acá en un sistema de referencia, acá tengo la posición inicial y por acá represento la posición final, tengo un intervalo de observación, una región donde simplemente el observador va a tomar datos. Pero si acá tengo el 0 y acá tengo la posición inicial, pues es válido que el observador coloque acá el marco de referencia y en ese contexto la posición inicial va a ser 0. De manera que cuando calculemos este trabajo como fuerza punto, posición final menos la posición inicial, simplemente nos va a quedar F punto R final. Y en la literatura nos queremos ahorrar esa R final y ponemos R. Pero hay que tener presente, este R en esa notación va a representar desplazamiento. Quiere decir que el observador ha movido el marco de referencia. No importa si es f punto delta de r o es f punto r. Lo que importa es que esto representa desplazamiento. Posición final menos posición inicial. Ahora, cada que se define una cantidad nueva en física, hay que entrar a averiguar las unidades y las dimensiones. ¿Sí? Tenemos fuerza punto delta de r. Las de fuerza por las de desplazamiento, que son las mismas de posición. Fuerza es masa por aceleración por longitud, que es la de desplazamiento. Entonces tendríamos masa longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. En el sistema internacional, entonces tendríamos kilogramo metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Fíjese que esto sería en términos naturales, sería newton, porque fuerza por la distancia, por el desplazamiento, por el metro. Newton por metro va a pasar a llamarse Julio. Que es normal escribir una J para abreviarlo. En el sistema CGS será entonces gramo centímetro al cuadrado sobre segundo al cuadrado y es equivalente, ¿sí?, a trabajar DINA por centímetro y a esto le vamos a llamar ergio, que en la literatura simplemente lo vamos a escribir ergio. Así como no teníamos cómo abreviar DINA, tampoco tenemos cómo abreviar ergio. ¿Sí? Entonces, repitiendo,
tenemos el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento, una cantidad denominada trabajo, que más adelante la vamos a asociar al concepto de energía, y todas las propiedades vectoriales que se calcularon en ese producto escalar aplican acá, ¿sí? De manera que ese trabajo también lo puedes escribir como F delta de R coseno del ángulo que hay entre ellos, ¿sí? Tienes, por ejemplo, el vector fuerza, el vector desplazamiento, y acá tendrías el ángulo entre estas dos cantidades vectoriales, ¿sí? Entonces esto acá lo podemos aplicar directamente en el caso de que una fuerza es constante. Si F es constante, si la fuerza es constante, entonces para calcular el trabajo hay que calcularlo como F delta de R coseno. Recuerda que podemos quitar ese delta, que cuando estabas en el colegio te colocaban esto, ¿sí? Y esto era como un brazo, pero no vamos a olvidarnos acá del ángulo porque no vamos a hablar de brazo. Fuerza, desplazamiento, coseno del ángulo. Entonces ya tenemos unidades, ya tenemos en el caso de que una fuerza sea constante. Y porque es que cambia si es una fuerza variable. Cuando una fuerza es variable, sí, efectivamente, cambian las condiciones para calcular nuestra fuerza. Nuestra fuerza, si es fuerza variable, entonces puede ser que la fuerza sea una dependencia del tiempo. Desde la matemática se puede. O que la fuerza sea una dependencia de la distancia. Voy a poner acá R, ¿sí? Cuando tenemos que la fuerza es variable, entonces calcular el trabajo ya no se va a hacer F.R, no, ya debe hacerse a través de una integral. La fuerza, si es variable, hay que hacerla por una integral. ¿Y cómo la hacemos? Integral F punto delta de R. Es una integral donde aplica producto punto F punto de el desplazamiento, pero en elementos diferenciales. Una integral, una suma, una contribución. Entonces, si la fuerza es constante, lo calculamos de esta manera, forma directa. Si la fuerza es variable, la hacemos de esta manera. Ah, ¿y cómo puede ser? Me invento una fuerza. Inventémonos acá una expresión de fuerza. 3T en I más 10 en J. Ya, me inventé una fuerza que está cambiando con el tiempo. Pero también me puedo inventar una fuerza que sea, por ejemplo, 4x a la 3 en K. Está cambiando la fuerza con la distancia. Esta primera expresión es una fuerza variable, pero me acabo de inventar una fuerza variable con el tiempo. Y esta fuerza que nos inventamos es una fuerza que varía con la distancia. Lo importante acá es que cuando vamos a calcular trabajo, nos toca hacer la integral sobre la distancia. Si te dan la fuerza en términos del tiempo, entonces hay que usar elementos matemáticos de pasar la fuerza en términos de distancia, o pasar el dr a términos de tiempo. ¿De qué depende eso? Del problema. Normalmente en matemáticas te pueden dar una situación de ese estilo para que practiques. Sin embargo, es importante. Trabajo integral de fuerza punto desplazamiento. Y la fuerza puede ser variable en el tiempo o con la distancia. Acá, si te dan una fuerza variable con el tiempo, tienes la opción de cambiar esa fuerza a términos de distancia o el elemento diferencial de distancia a términos de tiempo para poder efectuar esta expresión. ¿Cómo se hace eso? Con toda la matemática aprendida durante los años de estudio de ingeniería. ¿Sí? Ahora,
La fuerza, sin importar en este momento la dirección, pues hay que descomponerla, hay que analizar cómo actúa la fuerza en nuestro sistema. Vamos a suponer acá un cuerpo que está sobre una superficie y le vamos a aplicar una fuerza, cualquiera. ¿Sí? Como estábamos por allá en el capítulo de Newton, leyes de Newton. ¿Sí? Vamos a aplicar en el caso de una fuerza constante. ¿Qué fuerzas actúan en el sistema? ¿Sí? En el sistema entonces vamos a tener acá la normal. Recuerden que esta resulta de la tercera ley de Newton, acción-reacción. Entonces acá tenemos el peso. Si se va a mover para allá, coloquemos una dirección de movimiento, se mueve hacia allá. Entonces la fuerza de fricción la pintamos en dirección contraria al movimiento. ¿Qué fuerzas tenemos acá presentes? Entonces voy a representar esto mejor en un planito que nos quede un poco más cómodo. ¿Sí? Las fuerzas que están presentes en nuestro sistema por el momento serán una fuerza, la fuerza externa. Imaginemos que tenemos una caja y esa caja le estamos aplicando una fuerza mediante una cuerdita. Entonces, fuerza externa, rozamiento por tercera ley de Newton, la normal, y acá tenemos el peso. Si es del caso, no nos interesa en este momento, pero pongámosles acá de una vez un ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Por qué decimos que la fuerza puede ser positiva, negativa o cero? Note que trabajo realizado por el peso. El trabajo realizado dice fuerza por distancia. Fuerza por distancia, ¿sí? O podemos trabajar como fuerza por magnitud de desplazamiento, coseno del ángulo que hay entre ellos, ¿sí? Consideremos que nuestra caja se va a mover una distancia X. Estoy escribiendo. Supongo que se mueve una distancia. Va a poner X. No sabemos. Cualquier número. Entonces, al aplicar ese concepto, va a aplicar con esta expresión magnitud de la fuerza. La fuerza que estamos estudiando acá es el peso. Entonces, la magnitud es mg. El desplazamiento, se va a mover una distancia X, entonces por desplazamiento, ¿sí? Coseno del ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento. Resulta que tenemos el desplazamiento está en una dirección y el peso está en otra. Entonces acá tenemos este ángulo. Podemos decir que es menos 90. O si queremos cambiar, pues también es válido decir que el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento es 270. Y esto es cero. Coseno de menos 90, coseno de 270, eso es cero. Entonces nos daría mg por x por 0 y esto nos da 0. Entonces sí, es un caso donde el trabajo realizado por una fuerza es 0. Pero también el trabajo realizado por una fuerza puede ser negativo. Caso del rozamiento. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es magnitud de la fuerza, que es el rozamiento, por la distancia, ¿sí? Desplazamiento, el tamaño del desplazamiento X, coseno del ángulo que hay entre ellos. Resulta que la fuerza de rozamiento está en una dirección y el desplazamiento va para otro. O sea, rozamiento X. El ángulo que hay entre ellos es conocido, es 180. Entonces sabemos que coseno de 180 es menos 1. Es un caso donde la fuerza hace un trabajo negativo. Y en el caso anterior, el trabajo realizado es 0. Trabajo igual a 0, trabajo negativo. Y el trabajo también puede ser positivo.
¿Qué tal si calculamos el trabajo realizado por la fuerza F? Trabajo realizado por F. Vamos a hacerlo de manera vectorial. ¿Cómo de manera vectorial? F se puede escribir como F coseno de teta en el eje X más F seno de teta en el eje Y. Punto. Estamos recordando el carácter vectorial. Fuerza, punto, el desplazamiento. Se va a mover en el eje X tradicional. Y volvemos a aplicar propiedad distributiva. El primer elemento con el primer elemento, el segundo elemento con el primero. Note que I.I es 1. Entonces quedaría Fx coseno de teta. Si hacemos F seno teta punto X, entonces esta parte nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque aquí nos daría Fx seno por 0, nos da 0. Entonces esto se anula. Entonces porque J.I es 0. El vector J y el vector Y son perpendiculares, luego el producto punto da 0. El trabajo realizado por esa fuerza externa es positivo. Lo puedes hacer también para la normal. La normal, el trabajo realizado por la fuerza normal. La fuerza normal, magnitud, por la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo que hay entre ellas. La fuerza normal está para arriba, mientras el desplazamiento está para el otro lado. Entonces acá tenemos un ángulo de 90 grados. Significa que acá es coseno 90 es 0 y nuevamente normal por distancia por 0 nos da 0. Esta parte la podemos resumir. El trabajo puede ser positivo, negativo o 0. Primera conclusión. Segundo, dado un problema, tratemos de representar fuerzas en el plano cartesiano para que el modelo quede un poco más limpio. Tercero, no olvidemos las propiedades vectoriales que se trabajaron en el producto escalar. Por último, hemos usado este ejemplo tan sencillo para aplicar estos conceptos de producto punto, ¿sí?, a un problema sencillo de leyes de Newton. Calculamos el trabajo realizado por el peso, el trabajo realizado por el rozamiento, el trabajo realizado por la normal y por la fuerza externa, ¿sí? A continuación vamos a hacer lo mismo, pero vamos a usar siempre esta presentación. Voy a repetir el mismo ejercicio, pero realizando esta presentación enteramente con el carácter vectorial. ¿Y qué ganamos con ello? Hombre, pues vamos a afianzar un poco los conceptos, ¿sí? Y es importante recalcar que toda la parte cinemática se puede mezclar con la dinámica y volvemos a retomar conceptos acá, ¿sí? Es de observar además que en la parte de trabajo de energía no vamos a trabajar mucho vectorialmente como se trabajó en Newton. Sin embargo, hay que tener cuidado con los ejercicios, porque como se trabaja tanto escalar por ser productos puntos, ¿sí?, en algún caso que te mezclen cinemática con dinámica, es fundamental trabajar el carácter vectorial. Entonces voy a parar acá porque voy a pintar esta misma situación, adelantar para calcular el trabajo realizado por el peso, por el rozamiento y por la fricción usando el carácter vectorial.